Valentina, música hombre y una mujer, ¿quién lo hace mejor? Al último, ahora que termina la clase. ¿Qué les parece? Llevan 5 media luna. listo, te pongo una frase. El niño. Todavía no, dice que... Hola. Bueno chicos, ahora sí, atentos todos a la historia hermosa y maravillosa de hoy, ¿sí? Así que todos atentos con la seño Elsie, con la... ¿Qué dice el título ahí? De Saulo a Pablo. ¿Qué será? ¿Se imaginan? Bueno, ahora la señora Elsie nos va a explicar. ¿Qué será? Dice de Saulo a Pablo. Vamos a ver de qué se trata. De Saúl a Pablo. Hola. Bueno, decía la seño de Saulo a Pablo es el título de nuestra clase de hoy, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Se tratará de dos personas diferentes? ¿De una? ¿Cómo será, no? A ver, vamos a ver. Claro, Saulo, hay dos nombres ahí. Saulo, Pablo. Bueno, puede ser el apellido. Vamos a ver, ¿no? Vamos a develar la incógnita. Bueno, nuestra historia se encuentra en la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Hechos. Miren, en el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, el capítulo 9, los versículos del 1 hasta el 19. Así que cuando quieran comprobar, Hechos, capítulo 9. Ahí nos cuenta esta linda historia que a mí me emociona mucho, porque vamos a ver quién es el personaje de nuestra historia. Miren, se trata de Saulo. Acá les presento. Saulo era un hombre muy malo, que nos cuenta la palabra de Dios, que él, su trabajo era perseguir a los cristianos. ¿Qué era perseguir a los cristianos? Perseguir, apresarlos, ¿no? Ir por las sinagogas de Jerusalén, y todo aquel que estaba hablando acerca de Jesús era llevado a la cárcel, ¿no? Pablo hacía ese trabajo, era muy malo, pero también era un hombre preparado, era un hombre que sabía las leyes de la palabra de Dios, los mandamientos. Pero miren, era como en la actualidad también hay personas así, ¿no? Que no quería que nadie hablara del Señor Jesús. El Señor Jesús para esto ya había ido al cielo, había muerto, resucitado y sabemos que Jesús está ahí en el cielo, ¿no? Él no lo había conocido personalmente, pero todo aquel que estuviera hablando de Jesús, él odiaba a los cristianos. Entonces se iba y los metía en la cárcel, incluso hasta los mataban o los torturaban, ¿no? Entonces miren, cierto día Saulo se va ante los sacerdotes de Jerusalén, y les pide la autorización. Le dice, a ver, por favor, quiero una autorización, un permiso para ir a Damasco, y quiero ir y si encuentro a hombres, mujeres hablando de Jesús, los traigo a la cárcel, prisioneros. Entonces, le dieron la autorización. ¿Para qué era esta autorización? Para irse, ¿no? En busca de cristianos. Como un permiso, ¿no? Que le dieron los sacerdotes y para poder ir a Damasco.
¿A qué ciudad tenía que ir en esa oportunidad? A Damasco. Acá tenemos nuestro cartelito que dice Damasco. Entonces, miren, ¿qué hizo Pablo? Pablo tenía sus soldados, la gente que lo acompañaba. Entonces, agarró su caballo. Caballo de cartón de tronco. Sí. Sus compañeros, los soldados. Perdón, niña, sí, un poquito. Bueno, miren, ya tenía la autorización, entonces vamos a Damasco, ¿no? Con sus soldados, con su caballo, y se van rumbo a Damasco. ¿A qué se iban? A buscar cristianos, a buscar personas que estuvieran hablando de Jesús. Él odiaba eso, no quería que nadie hablara acerca de Jesús, del perdón, de su muerte, de su resurrección. Entonces, se fueron, ¿no? Se fueron a Damasco. Y él iba, ¿cómo creen que iba? Contento, enojado, ¿no? Enojado en busca de cristianos. Entonces, miren qué pasó. En el camino, iba él con la autorización, dice, ahora sí que encuentro en Damasco hombres, alguna mujer, cualquiera que esté hablando de Jesús, lo traigo a Jerusalén y lo meto en la cárcel. En eso que está caminando hacia Damasco, miren qué pasó, una luz le alumbró tan fuertemente que se asustó Saulo, se cayó al suelo y estaba sorprendido, dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Entonces, ¿qué le responde el Señor? Era el Señor Jesús, y se le aparece en esa luz y le dice, soy yo, Jesús, a quien tú estás persiguiendo, le dice el Señor Jesús. Era la voz, pero ellos, tanto Saulo como sus soldados, no lo veían, escucharon la voz, vieron esa luz potente, pero no veían a nadie. Entonces, Saulo, ahí tirado en el piso, le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces el Señor Jesús le responde. Era el Señor Jesús quien hablaba en esa voz. ¿Y de dónde venía esa luz? Le dice, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. ¿Pero qué quieres que haga, Señor? Levántate. Y miren qué pasó. Se había quedado ciego. Los soldados tuvieron que ayudar. Levántate y sigue camino a Damasco. Y ahí en Damasco te voy a decir lo que tienes que hacer. ¿Y qué creen? No podía ver, entonces era imposible que pueda caminar solo, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde tenía que ir? A Damasco. En Damasco iba a pasar algo muy importante. Ya había empezado algo lindo en la vida de Pablo. Miren, estaba tan enojado, tan perverso, que iba a Damasco para buscar gente para matarla y meterla presa. No quería saber nada de Jesús. Bueno, ahí en Damasco te voy a decir lo que vas a hacer, le dice el Señor Jesús, ¿no? Para esto en Damasco había un hombre, un discípulo de Jesús. Y el Señor Jesús le había hablado a este discípulo. Ananías se llamaba. Entonces el Señor Jesús le dice, Ananías. El Señor Jesús le habla en una visión, en un sueño, ¿no? Le dice, Ananías, anda, aquí en Damasco ha llegado un hombre que se llama Saulo, búscalo y ora por él porque ha quedado ciego y con tu oración va a recobrar la vista, ¿no?
Entonces, ¿qué creen que Ananías hizo? Ananías sabía quién era Pablo o Saulo. ¿Qué creen que hizo? ¿Fue contento a buscarlo a Saulo? No, estaba asustado. Dice, Señor, no me pidas eso, por favor, que yo vaya y ore por Saulo. Yo sé quién es. Él tiene el permiso, él tiene la autorización para meter preso a los cristianos. ¿Qué tal si voy y me mete en la cárcel? No, Señor, no me pidas, por favor. Anda, le dice el Señor Jesús. Anda, busca a ese tal Saulo, ora por él para que recobre la vista. Entonces, Ananías era un discípulo que amaba mucho al Señor y que, bueno, era obediente, ¿verdad? Entonces va, ¿qué hace Ananías? Va y busca a Saulo. ¿Y qué le había ordenado el Señor que haga? ¿Qué le había ordenado Jesús que haga a Ananías? Orar. Orar ¿por quién? Por Dios. No, ¿Por quién tenía por que Saulo, orar? Por Saulo. Por Saulo, muy bien, los que están muy atentos. ¿Para qué tenía que orar? ¿Para qué tenía que orar por Saulo? Para que no sea ciego. Bien, Gaby. Para que recobre la vista, para que vuelva a ver porque había quedado ciego, ¿no? Entonces Ananías viene y le dice, hermano Saulo, le dice, miren, hermano, le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús me ha hablado y me ha dicho que ore por ti, para que puedas ver, para que recobres la vista. Entonces, ora por él, ¿y qué pasa? Mire, dice la palabra de Dios que cayeron de los ojos de Saulo como unas escamas y recobró la vista. Entonces, qué lindo, miren que el Señor Jesús estaba tocando el corazón de este hombre malo, perverso. Estaba tocando su corazón, estaba transformando, cambiando su forma de ser. Y el Señor Jesús ya lo había elegido como un siervo para que fuera a predicar su palabra. Miren, de odiar a los cristianos, de perseguirlos, de meterlos presos. Incluso un discípulo de Jesús llamado Esteban fue apedreado, fue muerto delante de él. Entonces, miren, todo ese mal que hizo Saulo, el Señor fue transformando su corazón, ¿no? Cambiando su forma de ser. Entonces, ¿qué creen que hizo luego? Dice la palabra de Dios que recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Alguien me dice? Fue lleno del Espíritu Santo, cambió y fue bautizado, también nos dice la palabra, ¿no? Fue bautizado, entonces se convirtió, miren, de ser un perseguidor de los cristianos, se convirtió en un cristiano, un pastor, en un misionero, un predicador. Muy bien, acá la palabra de Dios nos dice que Saulo fue un predicador, un misionero, hizo 3 viajes misioneros por diferentes pueblos, ¿no? Por diferentes países, predicando ¿a quién? A todo el mundo. ¿Pero qué predicaba? La palabra de Dios. La palabra de Dios, predicaba de Jesús, predicaba la salvación, ¿no? Y escribió también 13 libros, miren, de acá de la Biblia son escritas por Saulo. 13 libros de la Biblia son escritas, ¿no? No sé si habrá primera del apóstol Pablo a los filipenses, carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y así hay 13 libros en la Biblia escritos por este perseguidor de la iglesia. Miren, fue tanto su cambio, su transformación, su conversión, que hasta el Señor le cambió el nombre. De Saulo pasó a llamarse Pablo, porque el Señor cuando cambia, cuando transforma las vidas,
cambia de verdad, ¿no? Si somos, de repente, no nos vamos a comparar con Pablo. Pablo era un perseguidor, ¿no? Pero el Señor tocó su corazón y lo cambió. Ahora él, dice la palabra de Dios, terminando la historia, miren, que una vez que Ananías oró por Saulo, se convirtió, oró, recobró la vista, fue lleno del Espíritu Santo, o sea, el Señor lo visitó de tal manera que fue un cambio brusco, como se dice, de 360 grados, como se dice, ¿no? Y fue bautizado y, bueno, de ahí empezó a predicar. Nos dice, la historia termina en que Saulo, ahora era Pablo, y se quedó. ¿A qué ciudad había llegado? A ver si estuvieron atentos. ¿A qué ciudad había llegado? Damasco. Bien, ahí en Damasco se quedó en esa ciudad varios días. ¿Qué haciendo ahí? Ya empezó a predicar, miren. Ya empezó a predicar de Jesús. Qué cambio, ¿no? El Señor cómo lo transformó. Pero ¿cómo estaría la gente de ahí que se reunían los cristianos en Damasco? Me imagino que asustadas porque sabían quién era, ¿no? De repente no lo conocían personalmente, pero escuchaban que él metía preso a los cristianos y los mataba, ¿no? Estaba prohibido hablar de Jesús para él. Pero dice la palabra de Dios ahí en Hechos, el capítulo 9, que Saulo se quedó en Damasco varios días y empezó a predicar acerca de Jesús. Y el Señor lo eligió para ser, como decía por acá Pablito, pastor, para ser misionero, llevar la palabra. Y así también, o sea, el Señor lo eligió para una tarea, un trabajo. Así como el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. Ustedes, niños, ¿por qué están acá? Porque están aprendiendo de Dios, de Jesús, de la palabra. Y el Señor quiere que cada uno hagamos una tarea, ¿no? Un trabajo, así como a Saulo lo eligió. Ahora ya es Pablo, ¿no? Totalmente transformado. El Señor quiere que nosotros seamos también sus hijos, que cambiemos nuestro comportamiento de repente que a Él no le agrada, ¿no? Nuestra conducta, de repente somos desobedientes, mal hablados, como dice, hablar malas palabras, pelear. Entonces, No hay que hacer cosas malas, no hay que robar, no hay que insultar. no hay que agarrar ni una monedita, ni un lápiz, ¿no? Eso es robo. Entonces el Señor también nos ha elegido como a Pablo para que lo amemos, para que le sirvamos a Él. Y Él quiere usarnos, ¿no? Usarnos en la obra. Y por eso le doy gracias a Dios porque todos ustedes, niños, están acá en la escuelita para aprender y para ser mejores, ¿no? Para cada día ser mejores personas. Y tenemos que hoy aprender acerca de Pablo. ¿Qué aprendemos? A ver, quiero dos opiniones por lo menos. Dejar de ser malo. Bien, Pablito. ¿Quién más? No hay que matar personas por matar. No hay que matar personas por matar. ¿Qué más? No hay que culpar. No hay que mentir, perdón. No hay que mentir. No hay que culpar a la persona que no viste que hizo lo que hizo. Bueno, sí. O sea que todo lo que a Dios no le agrada hay que dejar de hacerlo. Y el Señor Jesús está dispuesto a cambiar esa forma de ser nuestra, ¿no? Pero tenemos nosotros que poner, ¿no? Nuestra parte de cambiar, ¿no? De obedecer. Bueno, ¿alguna pregunta tienen, niños? No. Qué linda historia, ¿verdad? Saulo se convirtió en Pablo y ya no perseguía más a los cristianos. Ahora era un cristiano, el Señor Jesús. Sí, el Señor le cambió el nombre. Y fue un gran predicador de la palabra. Sí. Amén. Que Dios bendiga su palabra, niños, ¿no? Aplausos para el Señor, aplausos para el Señor.
¿no? Imitemos a Pablo cambiando nuestras actitudes, nuestra forma de ser, que a Dios no le agrada, ¿sí? A ser obedientes al Señor. Vamos a aprender el versículo. Miren, la señora Isa les ha preparado el versículo. Kevin, vení. ¿Qué ven acá? Una foto. ¿Qué es? Sí, Una cámara. ¿Dónde está el versículo? ¿En una cámara? A ver, sentaditos un ratito aprendemos el versículo, ¿sí? Acá le vamos a sacar una foto a los que aprenden y no aprenden el versículo. Esta cámara es automática, saca fotos y graba quién aprende y quién no aprende el versículo. Así que todos atentos, ¿sí? A la cámara filmadora y que graba y hace todo. Automático. Chicos, atención, mirando al frente. A ver, vamos a ir aprendiendo el versículo. Me corro porque o si no vamos. A ver, vamos leyendo qué dice. La manualidad después. Por lo tanto, es que nosotros tenemos que mantener. ¿Qué dice ahí? Por lo tanto, memorícenme. Por lo tanto, el que está unido a Cristo, por lo tanto, el que está unido a Cristo, ¿qué más dirá? Es una ¿qué más dice? Persona. ¿Dónde la encontraremos en la Biblia? Segunda de Corintios 5:17. ¿Quién no sabe? Por lo tanto, el que está en Cristo es una persona nueva. Por lo tanto, otra vez. El que está unido a Cristo es una una nueva persona. ¿Dónde está? Segunda de Corintios 5:17. Unido a Cristo es una nueva persona. Segundo de Corintios 5:17. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios en este versículo? ¿Qué nos quiere decir? Que tenemos que estar, para ser nuevas personas, ¿qué tenemos que ser? Estar unidos a Cristo. Por lo tanto, así el Señor, si nosotros hacemos algo mal o desobedecemos, el Señor nos limpia nuestro corazón, nos perdona y somos nuevas personas. Muy bien. La última vez para las nenas que no vieron acá. A ver, chicas, ahora mira. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. ¿Dónde está? Segunda de Corintios 5:17. Muy bien. Todos juntos. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Segunda de Corintios 5:17. Ahora las señas van a dramatizar. Escuchen, chicos, atentos acá, porque hay una canción que resume toda esta historia. Escuchen. Hay una canción que resume toda esta historia y las señas lo van a dramatizar. Así que ustedes atentos acá y después también ustedes, si hay tiempo, la cantamos, ¿sí? Así que atentos acá. Canta Ananías. Saulo. Sí, ahí. La profesora está escribiendo. Pero bueno, acá resume toda la historia, así que atentos. A ver, chicos, a sus lugares. Jano, sentate y lo cuento todo. Ya falta poquito para terminar. Jano, le digo contigo.
Falta 12 horas. Está bien. Después al final. A ver, chicos. A ver, empezamos. María. Les encanta eso, ¿eh? Estás ahí. Mira qué linda. Pablo iba camino a Damasco y una luz intensa le cegó. Le dijo Pablo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, le respondió. Levántate y entra a la ciudad y lo que has de hacer se te dirá. Dios envió a su siervo Ananías y a Pablo la vista devolvió. Le llevó a las aguas del bautismo, de Espíritu Santo se llenó. Y Dios envió a Pablo a predicar a pueblos gentiles la verdad. Se encontró con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. Se encontró con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. La buena batalla él luchó, un trono en el cielo se ganó. Pablo iba camino a Damasco y una luz intensa le cegó. Le dijo Pablo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, le respondió. Levántate y entra a la ciudad y lo que has de hacer se te dirá. Dios envió a su siervo Ananías y a Pablo la vista devolvió. Le llevó a las aguas del bautismo, de Espíritu Santo se llenó. Y Dios envió a Pablo a predicar a pueblos gentiles la verdad. Se encontró con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. Se encontró con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. La buena batalla él luchó, un trono en el cielo se ganó.
Bueno chicos, ¿les gustó? El sábado que viene por ahí lo cantamos y lo dramatizamos también uno de ustedes, porque ya no hay mucho tiempo. Vamos ahora a hacer la manualidad de hoy. ¿Cómo? Ahora va la manualidad. Déjala. Pásale. Miren lo que vamos a hacer acá. Saulo primero, como dice que estaba, era un hombre perseguidor y estaba muy... Dice la Biblia que estaba muy enojado, ¿no? Acá lo vemos a Saulo. Vamos a hacer esa expresión de la boca, ¿no? Todos los ojos y todo, ¿no? Muy enojado. Después, ¿qué le pasó? Según la historia, se quedó ciego, triste, ¿no? Claro, pero es que era un perseguidor y el Señor le mandó, sí, ¿no? Y luego después él se arrepintió, tuvo un cambio, ¿no? Y acá lo vemos a Saulo contento y feliz y predicando la palabra de Dios. Qué cambio, ¿no? Qué transformación que hace el Señor. Así que vamos ahora a hacer esta manualidad. Todos se ubican y vamos a... Cada uno hace, ¿no? Vamos a poner un modelo en cada mesa. Y cada uno hace a su Saulo. Después, ¿cuál era el nombre después de ser Saulo? Pablo. Bueno, todos nos ubicamos en las mesas y vamos a empezar a hacer esta linda manualidad. ¿Alcanza ahí? ¿Tratan de juntarse un poco, chicos, ahí? Eli. Bueno, ahora los chicos van a hacer su tarea y nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado.